Oremos a Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana. Señor, gracias por tu palabra, gracias por el honor, el privilegio, Señor, de comunicar el evangelio, comunicar tu palabra. Gracias, Señor, porque nos das la gracia, la sabiduría, la habilidad de compartir, Señor. Padre, gracias también por darle la habilidad a la iglesia, verdad y vida, Señor, de oír y recibir tu palabra en el nombre de Jesús. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor, que fluye por medio de los medios de comunicación. Señor, gracias por las redes sociales, por YouTube, Señor, y gracias, Padre, porque tú, Señor, impartes fe en los corazones, en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén. Dios los bendiga a todos y un saludo desde acá. Así que estamos contentos y agradecidos por el privilegio de compartir su palabra. En esta hora quiero compartir en el libro del profeta Habacuc. Abran su Biblia ahí donde están, en sus hogares, en sus casas. En el libro de Habacuc, capítulo 1. El tema de esta mañana le puse como nombre: de la queja a una fe victoriosa. De la queja a una fe victoriosa. Y todo lo que voy a estar compartiendo lo vamos a estar aplicando a este libro de Habacuc, el profeta Habacuc. El profeta Habacuc fue un hombre que miró. A los profetas del Antiguo Testamento les llamaban también videntes. Y un vidente era una persona que veía el futuro, miraba con los ojos de Dios. Los profetas eran hombres que tenían que estar bien alineados con Dios. Los profetas tenían que estar muy atentos a lo que Dios hablaba. Y estaban tan cerca de Dios que ellos veían lo que Dios veía. O más bien Dios les daba el favor, les daba la gracia para que ellos veían lo que Dios estaba viendo. Aunque los profetas, como seres humanos que somos tú y yo, los profetas, de repente ellos no entendían a veces todo el panorama, no entendían todo el propósito, no entendían muchas veces los misterios de Dios. Como nosotros también muchas veces como que uno se queda confuso, se queda uno atónito cuando están pasando situaciones que a veces no entendemos. Y yo quiero aplicar esta palabra a toda esta temporada que hemos estado viviendo desde marzo a la fecha de este tiempo de la pandemia y toda esta situación. Y yo quiero estar compartiendo toda esta situación que hemos estado viviendo. Lo quiero aplicar esta palabra. En el versículo 1 dice así: la profecía que vio el profeta Habacuc. Fíjese cómo dice: la profecía que vio el profeta Habacuc. No dice algo que oyó, sino algo que vio. El profeta era un vidente, alguien que veía lo que venía. Dice en el versículo 2, dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Aquí el profeta Habacuc dice en la Biblia que él vio lo que iba a suceder. El profeta Habacuc se cree que era contemporáneo de Ezequiel, de Jeremías, y él está viendo cómo el imperio de Babilonia, ellos vienen, invaden a Jerusalén y se los llevan a todos esclavos a Babilonia, y todos conocemos la historia que se los llevan esclavos por 70 años. Entonces el profeta Habacuc ve esto, ve esta situación y no encaja su corazón, no encaja su mente al mirar toda esta situación que está viviendo el pueblo de Israel. Era el pueblo de Dios, él era del pueblo de Dios,
Y él, cuando ve toda esta destrucción, cuando ve violencia, cuando ve todo este panorama, todo este caos, el profeta Habacuc, como decimos nosotros, se sacó de onda. Se saca de onda él y él empieza a quejarse con Dios. Dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Como que él le pedía a Dios, le decía a Dios: para esta destrucción. ¿Cómo que van a venir los paganos y nos van a cautivar a nosotros? Esto no puede suceder, somos tu pueblo. Y era lo que el profeta decía, que él oraba y Dios no respondía a la oración de Habacuc. Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué pues me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Para donde volteaba Habacuc, miraba violencia y destrucción. Entonces todo este caos, toda esta situación la estaba mirando el profeta Habacuc y él se queja delante de Dios. Yo por eso le puse: de la queja a una fe victoriosa. Se está quejando en el buen sentido. Somos tu pueblo. ¿Por qué hay tanta violencia? Ahora, yo quiero mencionar, hace muchos años en Europa, en un lugar que se llama Lisboa, el 1 de noviembre de 1755 hubo un terremoto muy fuerte allá en Europa. La mayoría de las personas en Europa eran gente de fe. El evangelio se había predicado y había mucha gente de fe. Cuando sucede lo del terremoto, nunca había sucedido en Europa algo tan trágico. Pero cuando se viene el terremoto en Lisboa, en Europa, la mayoría de las personas percibieron ese terremoto como la evidencia de la falta de existencia de Dios. Mucha gente, después de ese terremoto en Lisboa, en Europa, mucha gente empezaron a dudar de la existencia de Dios. Ellos no aceptaron esa tragedia. Decenas de miles de personas muertas por ese terremoto. La gente no entendía, decían: ¿cómo un Dios tan bueno, cómo un Dios con tanto amor permite esta tragedia? Y ellos empezaron a dudar de la existencia de Dios. En este tiempo que nosotros estamos viviendo, en esta temporada de toda la pandemia, hemos visto que se vino esta situación en el mundo entero. Al principio, yo recuerdo que muchos cristianos decíamos: pues a nosotros no nos va a tocar, como en el pueblo de Israel, que ponían sangre en los dinteles, en las puertas, y no nos va a tocar la pandemia porque somos su pueblo. Pero yo me he fijado que en toda esta situación de la pandemia, aún el pueblo de Dios se ha visto afectado. Esta pandemia nos ha hecho iguales a muchos de nosotros. Una de las cosas que yo veo, que Dios está sacudiendo nuestra fe. Está sacudiendo, está purificando, está probando nuestra fe. Así como estaba probando la fe de Habacuc, y no solamente de Habacuc, sino de todo el pueblo. El primero que yo me doy cuenta, conocido, de que se infecta, es un pastor, después otro pastor, después pueblo de Dios infectados, pueblo de Dios muertos por la pandemia. Y toda esta situación la podemos ver nosotros, y como que hasta cierto punto nuestra fe sacudida y decimos: ¿qué está pasando? Parece como si Dios estuviera ausente, como si Dios no existiera. Pero si tú y yo nos vamos a los profetas menores y al Antiguo Testamento, Dios es un Dios justo y misericordioso. Y Dios, en su justicia y en su misericordia y en su sabiduría, Él sabe lo que hace. Ahora tú y yo también tenemos que darnos cuenta que Dios es un Dios soberano. Y todo esto ha estado sucediendo. El profeta Habacuc está confuso. Dios le habla en los siguientes versículos, Dios le da una respuesta al profeta Habacuc
¿Qué es lo que está haciendo? Él quiere disciplinar, corregir al pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios había caído en idolatría, ya no estaban poniendo su fe en Dios, no estaban confiando en Dios. Muchas cosas las estaba haciendo torcidas el pueblo de Dios. Y Dios quería meterlo en una disciplina porque lo amaba. Acuérdense que Santiago dice que Hebreos dice que el padre al hijo que ama lo azota y lo disciplina. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Entonces Dios le da una respuesta al profeta Habacuc que él está disciplinando al pueblo. En el versículo 12 del capítulo 1 dice, el profeta dice: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío, no moriremos? Esa palabra no moriremos está diciendo el profeta Habacuc, nos está solamente disciplinando, solamente es una disciplina correctiva de parte tuya. Dice: oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Esa palabra castigar significa disciplina. Versículo 13, fíjate lo que dice Habacuc: conoce a Dios, conoce cómo ve Dios, cuál es la perspectiva de Dios hacia un mundo de maldad, hacia un mundo perdido. Dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, no puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Aún Habacuc aquí está diciendo: Dios, tú eres muy limpio de ojos para ver el mal. ¿Cómo va a venir Babilonia y nos va a cautivar, que somos tu pueblo, y nos van a llevar esclavizados para allá? Era un sufrimiento para el pueblo. No lo entendía el profeta. Tú eres muy limpio de ojos. Yo sé que nos quieres disciplinar, pero ¿no habrá otra forma? Y el profeta Habacuc dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal. Nosotros últimamente, por los últimos meses, estos últimos meses hemos visto mucha violencia, mucho crimen organizado. Hemos mirado, Tecate está viviendo, en la ciudad donde vivimos, Tecate está viviendo los días más trágicos de la historia. Nunca se había vivido en la ciudad de Tecate tanta inseguridad. Nunca se había escuchado en Tecate tanto crimen, con metralletas, etcétera, etcétera. Ha habido tanto crimen. Un amigo el otro día me decía: ahorita ya la gente, ya no saludas a la gente o le dices: hey, apúrale, o dale más recio en las calles cuando vas manejando. Ya no puedes hacer nada de esto porque no sabes con qué te va a salir la gente. La gente anda alterada. Escuchamos malas noticias por todas partes. El semáforo de la pandemia va bajando y de repente sube. Y la gente nos quedamos, y aún el pueblo de Dios somos sacudidos nosotros. Pero tú y yo debemos de entender algo, como el profeta Habacuc. Dios en sí no ha dado una palabra, pero cuando tú y yo leemos la Biblia, leemos los profetas, nos damos cuenta qué es lo que Dios, por dónde nos lleva Dios, qué es lo que Dios quiere hacer. Últimamente yo he estado meditando mucho en este libro del profeta Habacuc para estos tiempos. Es muy interesante, son 3 capítulos nada más. Si algo tú y yo debemos estar bien atentos es a ver ¿qué es lo que dice Dios? Fíjate lo que dice el profeta Habacuc aquí, cuando Dios sigue hablando con Habacuc. En el capítulo 2, versículo 1, Habacuc está dispuesto más a escuchar a Dios que a quejarse. De repente, cuando Dios le habla a Habacuc, Habacuc dice: está bien, voy a cerrar mi boca y voy a estar más atento. ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que Dios me va a hablar? En estos tiempos,
es muy importante tú y yo que estemos más atentos qué es lo que Dios nos quiere decir. Más que ver todo lo que está sucediendo, que no lo debemos de ignorar del todo, pero no estar súper enfocados en lo que está pasando a nuestro alrededor en este mundo, sino que tú y yo, nuestro enfoque tiene que estar en Dios, estar atentos qué es lo que Él quiere decirnos. Es más importante lo que Dios me puede decir a mí que lo que yo le pueda decir a Él. Y el profeta Habacuc se centra en esto. El versículo 1 del capítulo 2 dice: sobre mi guarda estaré. Esa palabra, sobre mi guarda estaré, está diciendo el profeta aquí. Los profetas eran mencionados o se caracterizaban, un profeta del Antiguo Testamento, como un vigilante. Aquellos hombres que estaban en los muros de las ciudades, como un vigilante, como una atalaya. Un vigilante tenía inclinación en dos sentidos, en dos direcciones. Un profeta se inclinaba hacia acá y se inclinaba hacia acá. Está diciendo aquí: sobre mi guarda estaré, sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Aquí Habacuc se pone en una posición para escuchar. El profeta se inclinaba en dos direcciones. Tú y yo nos tenemos que inclinar en esas dos direcciones. También aplica para nosotros. El profeta se inclinaba, número uno, se inclinaba hacia Dios. ¿Qué era lo que Dios le quería decir? ¿Qué era lo que Dios quería hablar a su corazón? Tenía que estar muy atento. Los profetas de repente están con el pueblo y de repente ellos corrían al desierto, a un lugar solitario, un lugar donde no hay interrupción, un lugar donde no hay distracciones. Y usted y yo, en medio de tantos afanes, usted y yo debemos estar bien atentos, quitar toda distracción. Como dijo Jesús, cerrada la puerta. ¿Y qué es lo que Dios me quiere hablar? ¿Qué es lo que Dios me quiere decir? Y ahí está el profeta. Pero el profeta, después de que se inclinaba a Dios y Dios le hablaba, el profeta se inclinaba en la otra dirección, hacia el pueblo. Un profeta escuchaba lo que Dios le hablaba y se inclinaba al pueblo a decirle lo que Dios le había hablado. En esas dos direcciones debemos de estar usted y yo. Ahorita la gente vive con miedo, sin esperanza. Ahorita, fíjense, un tío mío está hospitalizado en Mexicali. Conocidos míos están infectados. Antes no se escuchaba esto, como que ya muy a lo lejos. Dios nos ha guardado, gracias a Dios. Y la gente vive con miedo, con temor. Familia mía me han estado hablando por teléfono y diciéndome: ayúdanos a orar a Dios. Gente que nunca me había hablado, que me decían: ayúdanos a orar a Dios. Nos están hablando. ¿Por qué? Porque es un momento de tú y yo estar inclinados hacia acá, pero también estar inclinados hacia la gente. La gente tiene necesidad de confiar en Dios. La gente tiene tanta necesidad de escuchar hablar de Dios. Romanos 5:20 dice: cuando el pecado abundó, sobreabundó su gracia. Entonces, el profeta está dispuesto a escuchar a Dios más que a quejarse. Cierra su boca, cierra el pico y se inclina a escuchar a Dios. Es tiempo, iglesia, es tiempo, amigos míos,
de estar atentos qué es lo que Dios dice. En todos estos meses platicábamos mi esposa y yo. Lo digo como un ejemplo y como un testimonio. Le hemos sacado tanto jugo a la lectura de la palabra de Dios como nunca antes. La absorbemos más. En medio de tanta distracción, de tanto movimiento, aún en el ministerio hay muchas cosas por hacer, muchas cosas que hacer, pero tiene que uno parar el balón, como en un juego de fútbol, que de repente paran el balón para escuchar al manejador. Y tú y yo tenemos que parar el balón de la vida para escuchar a Dios. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir? Versículo 2 del capítulo 2. Jehová me respondió y dijo: escribe la visión. Cuando Dios le habla al profeta, le dice: escribe la visión. Le está diciendo: todo lo que estás escuchando lo tienes que escribir, porque esa palabra la tienes que preservar. Recuerden ustedes que en el tiempo de Habacuc no había Biblia. Y cuando un profeta escuchaba algo, tenían que escribir. Por eso primera y segunda del profeta Samuel escribían lo que Dios les hablaba. Qué importante para que no haya alteración de sus palabras, para que no sea torcida la verdad, para que no sea torcida la palabra. Está escrita la palabra de Dios. Dice: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. El versículo 3 es interesante. Para eso escribían los profetas la palabra, para que no se olvidara, no se alterara, no le añadieran, no le quitaran. Exactamente como Dios hablaba, ellos escribían. La Biblia se escribió de hombres que escucharon al Espíritu Santo, escribieron, punto, no más, solamente lo que Dios dijo. El versículo 3 dice: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Toda esta palabra Dios se la está hablando a Habacuc, le está diciendo: esta disciplina correctiva es temporal. Esta disciplina correctiva o esta situación difícil que ustedes están viviendo no es eterna, tiene fecha de caducidad, es temporal. Esto va a tardar por un tiempo. Y dice la Escritura, dice que cuando Dios le dio la visión al profeta Habacuc, le está diciendo: aunque tardare, espéralo. Aunque pasen años, aunque pasen meses, pasen años, pasen décadas, dice: espéralo. Le está diciendo Dios a Habacuc: debes de tener esperanza. Tú y yo debemos de tener esperanza. Nosotros no vivimos como los que no tienen esperanza. Los hijos de Dios, la iglesia de Cristo, usted y yo vivimos con esperanza. Aunque este mundo se esté sacudiendo, usted y yo vivimos en esperanza. Y dice, me gusta como termina el versículo 3, dice: sin duda vendrá el fin de los 70 años del cautiverio. Sin duda vendrá. Sin duda va a venir. Si nosotros dudamos, no va a llegar ese día. Si nosotros quitamos la duda, cuando pasan este tipo de cosas, empieza a venir la duda, como en el tiempo de Lisboa en Europa. No debe de entrar duda a tu corazón. Usted y yo vivimos en esperanza. Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Usted y yo tenemos una fe en Cristo Jesús y nadie nos la debe de robar en el nombre de Jesús.
Vivimos en esperanza, no debe de existir la duda, sin duda vendrá, no tardará. Versículo 4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Este versículo, al final del versículo 4, son unas palabras que están desde el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento se mencionan 3 veces. Romanos 1:17, Gálatas 3:11 y Hebreos 10:38. 3 veces lo menciona el Nuevo Testamento esta frase: mas el justo por la fe vivirá. Esta es la parte central de este libro. Esta es la parte más vital. Y cuando dice el justo por la fe vivirá, está profetizando al mismo Jesús que vino y murió por usted y por mí en la cruz del Calvario. El justo por la fe vivirá. ¿Qué palabras las escuchó Habacuc antes de que las escribiera el apóstol Pablo? Habacuc las escuchó del corazón de Dios. El justo por la fe vivirá. Dios hablándole a Habacuc, diciéndole: tú vas a vivir por tu fe. No te muevas de tu fe. Tú tienes una fe puesta en mí, no te muevas de ahí. Es lo que Dios le está diciendo. Esta vida también le está diciendo Dios a Habacuc: esta vida es pasajera. Somos peregrinos en esta tierra, en este mundo, y vas hacia la eternidad. Más al rato voy a hablar un poquito sobre esto. Pero le marca este versículo y al final quiero volver a enfocarme en este texto. Pero cuando Dios le habla a Habacuc, entiende lo que Dios está haciendo, entiende el mensaje de Dios a Habacuc para él, que él tiene que tener fe en medio de un caos. El profeta ahora hace una oración muy diferente que el capítulo 1. Capítulo 3, versículo el 1, el 2, nada más el 1 y el 2 dice: oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. El versículo 2 dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. He oído tu palabra y temí. El oír la palabra para Habacuc trajo un respeto a Dios. Cuando nosotros nos quejamos delante de Dios y le queremos echar en cara todo lo que está sucediendo, creo que en cierto sentido le estamos faltando el respeto a Dios. La palabra temor o temor de Dios, la Biblia enseña que el temor a Dios es un profundo respeto a Dios. Si algo Dios busca de la gente, es que usted y yo le tengamos un profundo respeto a Dios. Es lo que Dios busca. La gente le tiene un respeto al pastor, le tiene un respeto a la gente, y le tenemos más temor muchas veces a la gente que a Dios. El temor a Dios es cuando nadie te está viendo, cuando nadie está viendo lo que tú estás haciendo. Tú puedes estar encerrado en un cuarto, pero el temor a Dios es cuando tú sabes que las 24 horas del día, aunque estés en el baño, estés en tu recámara más secreta, estés enfrente de tu computadora, nadie te está viendo, nadie te está monitoreando, pero la persona que tiene respeto a Dios y teme a Dios es una persona que sabe y entiende que los ojos de Dios te están viendo las 24 horas del día.
El temor a Dios te hace ser la persona más honesta y más sincera. No te portas bien porque está fulano de tal, porque está fulano, sultano, mangano, no. Tú te portas bien simple y sencillamente porque tú le tienes un respeto a Dios. Es un respeto vertical, no tanto horizontal. ¿Que es bueno respetar a las personas? Claro que sí, es súper bueno. Pero cuando escuchó la palabra de Dios, Habacuc, vino un respeto a Dios. Quizás Habacuc llegó el momento en que le dijo: Señor, perdóname por andar peleando contigo, por lo que tú estás haciendo. No menciona aquí la palabra soberanía, pero tú y yo debemos entender que Dios es soberano. Él hace lo que Él quiere, con el quien Él quiere, cuando Él quiere, donde Él quiere y como Él quiere. Es la soberanía de Dios. Ni discutir con Dios. Oh Jehová, dice la palabra, aviva tu obra en medio de los tiempos. Aquí miramos ahora a Habacuc, que está haciendo una oración según el corazón de Dios. Está diciendo el profeta aquí, en medio de este caos, aviva tu obra. Aviva tu obra. Que esta situación nos corrija, Dios. Que esta situación nos haga entender. Eso es lo que está diciendo el profeta Habacuc. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Que nos haga agarrar la onda toda esta situación. Que me haga reflexionar, que me haga abrir los ojos, que me haga entender, que me haga más sencillo, que me haga más sensible, que me haga más compasivo por los demás, que me preocupe más por los demás. Aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Qué oración hace Habacuc aquí? Que esta situación a ti y a mí como iglesia nos haga más entendidos, nos haga más inclinados a escucharlo a Él, que nos haga más respetuosos, más temerosos de Dios, que purifique nuestra fe, que el amor se perfeccione cada día más y más. Cuando el mundo se va endureciendo más y más, por cuanto haberse multiplicado la maldad, dice, el amor de muchos se enfriará. Pues tú y yo no, sino al contrario, que no se enfríe, que no se apague el fuego. El fuego tiende a apagarse, pero dice el profeta, está hablando de un fuego aquí. Aviva tu obra, que el fuego de tu presencia avive tu obra. Que nosotros cada día estemos más avivados en medio de la tragedia, en medio de un mundo que sufre por la pandemia, por el crimen organizado, por todas estas situaciones. Aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos, hazla conocer. En medio de los tiempos, hazla conocer. Que en medio de toda esta tragedia, la iglesia, ese es el deseo del corazón de Dios, que la iglesia florezca. Como dijo Jesús, ustedes son la luz del mundo. Una luz encendida no se debe de poner debajo de la mesa, sino encima sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. En medio de estos tiempos, el deseo de Dios, el corazón de Dios, como dice el profeta aquí, dice, en medio de los tiempos, hazla conocer. Que la iglesia brille, que la iglesia sea luz en medio de la oscuridad. Ese es el deseo del corazón de Dios. Cuando recién empezó la pandemia, yo estando en mi cuartito encerrado, en un tiempo de oración,
Dios me dio una palabra a mí muy personal y me dijo, es tiempo de que hables de mí. Y yo me quedé pensando, pues, ¿cómo? Las iglesias estaban cerradas. Y antes de que yo mirara que se iba a hacer como una moda, como una cultura, de que las iglesias se iban a grabar, se iban a hacer servicios virtuales por internet y todo ese asunto, antes de saber todo eso, rápido, todavía no se llegaba al primer servicio de la iglesia cerrada, cuando yo ya entendía que tenía que grabar. Y me empecé a grabar yo mismo y Dios me empezó a dar palabra y empecé a grabar, y a grabar, y a grabar. Y después los servicios virtuales y todo esto. Porque en medio de una situación como este tipo, es cuando la iglesia tiene que darse a conocer. No nos podemos agazapar. Claro que hay que cuidar la sana distancia, hay que cuidarnos, pero sí la iglesia tiene que florecer. La iglesia debe de estar arriba. Y dice la escritura aquí, el final del versículo 2 dice, en la ira, acuérdate de la misericordia. Algo que a Habacuc nunca se le olvida de Dios. Es uno de los atributos más preciosos y más sobresalientes, más mencionados en las Escrituras, su misericordia. Su misericordia. Y fíjate cómo ahora aquí el profeta Habacuc dice, en el día de la ira, acuérdate de la misericordia. En el día de la disciplina, en el día del caos, en el día del sufrimiento, acuérdate de la misericordia. Dios no tiene amnesia, a Dios no se le olvidan las cosas. Cada vez que los profetas decían, Dios, acuérdate, cuando le decían acuérdate, ellos mismos le estaban diciendo a Dios, yo me acuerdo que tú eres misericordioso. Porque a Dios no se le olvida, Dios no tiene falta de memoria. Dios sabe quién es, Dios sabe quién es Él, cuáles son sus atributos. Él sabe, Él nos dice, sí, cierto, soy misericordioso. No, cuando le dice, acuérdate de la misericordia, Habacuc le está diciendo a Dios, yo me acuerdo en estos tiempos difíciles que tú eres un Dios misericordioso. Y eso nunca se nos debe de olvidar a usted y a mí. Que en medio de la tragedia, en medio del conflicto, en medio del sufrimiento, Dios sigue siendo misericordioso. En el día de la ira, acuérdate de la misericordia. ¿Qué oración hace Habacuc aquí? ¿Qué oración? Y estoy yo terminando en el capítulo 3, en el versículo 17. Habacuc menciona unas palabras aquí muy, muy especiales. Unas palabras poéticas, unas palabras de reconocimiento, unas palabras de adoración a Dios. En el versículo 17. Fíjate lo que dice aquí. Cómo Habacuc cambia. Y aquí miramos que la fe en Dios, la confianza en Dios, no es que solamente lo voy a adorar cuando todo marcha bien, sino el profeta Habacuc, esa palabra que Dios le dijo, el justo por la fe vivirá. Esa fe es una fe que adora en las buenas y en las malas. Es una fe que sigue adorando a Dios con la misma intensidad, con el mismo corazón, como cuando las cosas marchaban a mi favor o marchaban bien. Versículo 17, dice el profeta aquí Habacuc, dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, esa palabra, con todo. Qué tremendo, llegó Habacuc a un momento diciendo,
aunque las cosas no estén marchando como yo espero o como yo quisiera, con todo, dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¡Wow! ¡Wow! Aquí Habacuc está adorando a Dios. Muy similar como cuando Job escucha la trágica noticia: todos tus hijos acaban de morir. Todo lo que tú tenías fue destruido y también tus hijos. Dice la Escritura que Job se postró, puso rostro en tierra y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Dice la Escritura que Job adoró a Dios en la tragedia, en la situación difícil. No debemos usted y yo dejar de adorar y reconocer que Él sigue siendo Dios. Que Dios en el día de la ira, Él es misericordioso. Y dice: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. ¡Qué palabra! ¡Qué palabra! Aquí Habacuc reconoce que él debe de adorar a Dios. Aunque las cosas no estaban bien, no estaban como él quería. Los más capacitados para soportar el sufrimiento en esta vida debe ser la iglesia. Debemos ser sus hijos. No nos gusta el sufrimiento, no nos gusta padecer, no nos gusta que se nos prive de la comodidad, no nos gusta. Pero los más capacitados, el libro que contiene más nutrición para soportar la calamidad y soportar la tragedia, el sufrimiento y el dolor, es la palabra de Dios. Una mujer judía que estaba en los campos de concentración nazi, Corrie ten Boom. Esta mujer, lo único que le daba vitalidad, vigor para superar el sufrimiento en aquellos campamentos de esclavitud nazi hacia el pueblo judío, lo único que esta mujer le ayudaba para seguir adelante es que ella, dentro de su brasier, traía una Biblia escondida y ellas, leyendo su Biblia, le compartía a las demás mujeres en medio de la peste, en medio del frío, en medio de la vergüenza, porque las hacían caminar a las mujeres desnudas delante de los guardias nazis. Y esta mujer superaba toda esa situación porque ella absorbía la palabra de Dios y la compartía con alguien más. La palabra de Dios nos da herramientas para gozarnos aun cuando las cosas no marchan bien. Ahora yo termino con esto. Volvemos al capítulo 2, versículo 4, donde dice: mas el justo por su fe vivirá. Esa fe tiene que estar puesta en Jesús. Ahora que tú y yo conocemos a Jesús, tiene que estar puesta en Cristo Jesús esa fe. ¿Qué significa? ¿Qué significa mas el justo por la fe vivirá? Que tú crees en Dios y que Él no cambia y que tú y yo nos acordamos de que Él es. Su atributo importante es su misericordia. Mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá también significa es que lo adoramos. Es una fe que le adora a Dios en las buenas y en las malas. Esa es la fe. Mas el justo por la fe vivirá. Esa es la fe que le agrada a Dios. Mas el justo por la fe vivirá. Tercer punto, está hablando de la eternidad
con Cristo. Vivirá. No está hablando solamente presente, está hablando también futuro. Mas el justo por la fe vivirá. Recordemos usted y yo que en esta tierra somos peregrinos y estamos de paso. Y que nos espera la eternidad con Dios. Mas el justo por la fe vivirá. Ese versículo teológicamente también está hablando de la eternidad. Todos nos aferramos en esta vida. No queremos dejar a seres queridos, no queremos dejar una esposa viuda, no queremos dejar muchas cosas comenzadas y nos aferramos a esta vida. Quiero mencionar al apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1 versículo 23. Yo estoy terminando. Pablo está en Roma, está encarcelado simbólicamente porque está en una casa alquilada, encadenado a un guardia que lo estaba cuidando, un guardia romano. Y Pablo está entre dos posibilidades, Pablo. En el versículo 23 del capítulo 1 de Filipenses, Pablo está entre dos posibilidades. O vive o muere. O vive o muere. Y Pablo sabía que si él vivía era para ser de bendición para la iglesia, ser de bendición para muchos, para fortalecer en la fe a muchos. Pero si él moría, fíjate lo que decía el apóstol Pablo: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Esa palabra estrecho significa dos posibilidades: teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo está diciendo que él tenía el deseo de partir y estar con Cristo. Quiere decir que cuando un cristiano, un hijo de Dios, una persona que cree en Jesucristo, que cuando una persona parte de esta vida, está con Cristo. Y Pablo termina, dice, lo cual es muchísimo mejor. Recordemos que tú y yo no somos de este mundo. Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Usted y yo vamos a la presencia de Dios y estar con Cristo. Fe. Hebreos 10:38. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y aquí está hablando que esta fe que nos justifica, mas el justo vivirá por la fe, es una fe que nos lleva hacia la eternidad con Cristo Jesús. Preserva el alma para la eternidad. Entonces, yo te motivo a través de toda esta palabra que estemos atentos qué es lo que Dios nos quiere decir. Más que estarnos quejando, estemos atentos, que venga un respeto de Dios a nuestra vida, a nuestro corazón. Que la fe no se mueva, que sea una fe firme. Por eso esta palabra yo le puse de la queja a una fe victoriosa. Fue lo que sucedió en Habacuc. Después Habacuc ora correctamente: aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Y termina adorando a Dios. Aunque la higuera no florezca, ni en los corrales haya vacas, no importa, yo con todo y eso me alegraré. Entonces, tú y yo debemos de enfocarnos en Dios en toda esta situación, en el nombre de Jesús. No pierdas tu fe, mas el justo por la fe vivirá. Por la fe vivirá es reconocer que Dios es Dios, punto. Es su misericordia, es para siempre. El justo por la fe vivirá es que vamos a adorar a Dios en las buenas
y en las malas. Mas el justo por la fe vivirá. Es que tú y yo no somos de este mundo. La Biblia dice que somos peregrinos y que vamos a la eternidad con Cristo Jesús. Yo con esto te motivo. Reconoce que Dios es soberano. Dedícate más a escucharlo a Él que quejarnos con Él, porque Él es soberano y Él sabe lo que hace. Yo ahorita me estoy dando cuenta, platico con pastores y la gente se está apasionando por Dios. Gente que no le conocía están conociendo a Dios. Gente que no conocían su presencia están conociendo su presencia. Porque cuando el pecado abundó, sobreabunda su gracia. Así que yo quiero orar por ti, para que tu fe no falte, que tu fe no retroceda. Tú y yo no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. De esos somos tú y yo. Dice que el que retrocede no agrada el alma del Señor. Pero tú y yo no somos de ellos. Tú y yo lo vamos a adorar en las buenas y en las malas. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias, Señor, por esta palabra del profeta Habacuc. Señor, gracias por tu iglesia, por tus hijos, por tus siervos. Señor, yo te pido, Señor, que tú nos ayudes, que en toda esta temporada, esta situación, Señor, nos ayudes a estar, Señor, atentos a tu palabra. Como dijo el profeta, he oído tu palabra y temí. No era un temor de pánico, era un temor de respeto a Dios. Señor, ayúdanos a inclinarnos en dos direcciones, hacia ti y darle palabra al pueblo. Hay un mundo que sufre, hay un mundo que está agonizando, Señor. Ayúdanos a inclinarnos en esas dos direcciones, escuchar a Dios y también decirle a la gente lo que tú quieres hablarles. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Haznos entendidos en estos tiempos. Haznos sensibles. Haznos más tiernos. Que tu amor se perfeccione, Señor. Haznos, Señor Jesús, más compasivos. Haznos, mi Dios, más agradecidos. Enséñanos a valorar la vida. Enséñanos a valorar lo que tenemos. No mirar tanto lo que no tenemos, sino valorar lo que tenemos. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Señor Jesús, muchas gracias. Señor Jesús, porque somos peregrinos en esta tierra y sabemos que vamos a la eternidad contigo, Señor. Porque si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Señor, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Señor Jesús, gracias por tu iglesia. Yo los bendigo en el nombre de Jesús, Padre. De la queja a una fe victoriosa en el nombre de Jesús, Señor. Muchas gracias. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.